Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Cuidados Trans para la vida cotidiana. Les docentes que impartirán la presente sesión son Tamara Palomino, terapeuta ocupacional, Centro Espacio Seguro, docente, Universidad de Santiago de Chile, supervisora programa de pasantías de terapia ocupacional, Centro Espacio Seguro. Elena Figueroa, psicóloga, Centro Espacio Seguro, activista trans no binaria, psicóloga, programa de identidad de género, Hospital El Pino, encargada de formación continua, Centro Espacio Seguro, docente, Escuela de Terapia Ocupacional, Universidad Santiago de Chile. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de los docentes. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Acompañamiento a Personas Trans, prácticas para deshacer y rehacer, que tendrá sus sesiones en vivo los días 9 y 12 de enero. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales de la salud mental y educación, o estudiantes de último año interesados en la temática. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés. Y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Tamara y Elena para que inicien la exposición del día de hoy. Buenas tardes a todos. Si gustan o no pueden prender sus cámaras, pero igual vamos a estar poniendo una presentación. Em, ¿Parto nomás, Tama? ¿Pongo el power o qué? Ya, Sí, partamos nomás. súper. Em, bueno, bienvenidos. Este seminario se llama Cuidados Trans para la vida cotidiana. Está vinculado a como uno de los módulos más centrales, yo diría, del curso de acompañamiento a personas trans, prácticas para deshacer y rehacer. Contarles un poco, al menos de mí. Em, yo soy psicóloga, como habían dicho, y el que me acompaña aquí es Harry, mi perrito. Presento a Harry. Le gusta estar conmigo, entonces, no, pues hay que estar con él. Em, el día de hoy vamos a hablar de cuidados, que me parece que es un tema que no se mira tanto desde una perspectiva trans, y me gustaría aclarar desde ya que es cómo pensamos los cuidados desde una perspectiva trans y además los cuidados propios de las personas trans. Son ambas cosas. Entonces, em, puede ser un poco que yo además voy a anticipar que yo soy neurodivergente, así que puede que me desvíe un poco a ratos, pierdo la atención y puede ser que hable un poco complejo, así que si hay preguntas sobre la forma en la que hablo y como lo que digo, pregunten nomás. Hay un bloque de preguntas para esto. Por otro lado, em, me parece importante hacer siempre el ejercicio como de reconocer nuestros propios lugares. Y yo hablo igual de un lugar como medio privilegiado en el sentido de que soy una persona trans que tiene trabajo. Me parece que eso marca desde ya una cuestión que es de clase absolutamente, porque si bien yo no soy una persona que ha tenido una historia de privilegios como económicos, eh, vengo de una familia de clase media, papá taxista, machista, de esos que te echaban para abajo el taxi cuando no les gustaba cómo iba vestido. Y por lo tanto, como el ser psicóloga me ha dado una movilidad social importante a mis 30 años, vivo sola con mi vínculo, tengo una salud mental suficiente como para sostener un vínculo hace un tiempo. Por otro lado, eh, tengo trabajo, como vuelvo a insistir, y
soy de Santiago Centro. Bueno, eso es un poco como para que se puedan como ubicar desde donde estoy hablando. Me considero una persona disidente, así que todo lo que voy a hablar puede ser un poco distinto quizás a los posicionamientos clásicos de lo que entendemos por LGBTQANB+. Eh, y bueno, me gusta mucho el tema de hacer clases y acompañar personas trans, que es lo que más hago en mi vida diaria. Eso, Tama, te toca. Gracias. Como decía Elena, nos interesa mucho, este curso también se trata acerca de nuestras posiciones, nuestros lugares, ¿no? En ese sentido, mi nombre es Tamara, me gusta que me digan Tama, mis pronombres son ella, ella, ¿sí? Eh, También me identifico como una persona neurodivergente, soy mamá de una persona autista, eh, y gran parte de mi trabajo, soy terapeuta ocupacional, y gran parte de mi trabajo en la actualidad está en relación a hacer acompañamientos a personas trans o a personas de la comunidad LGBT, a personas que viven o han experimentado violencia de género y a personas neurodivergentes, ¿sí? Particularmente mujeres con un diagnóstico tardío de autismo. Y desde ese lugar es el lugar desde el que vamos a compartir un poco nuestras experiencias haciendo acompañamiento y también el lugar desde donde vamos a ir haciendo reflexiones acerca de qué son los cuidados, cómo entendemos los cuidados, cómo cuidamos y cuáles son los ejes centrales, creo yo, o algunas tips, ¿cierto?, de cómo podemos cuidar, ¿no? Hay que estar atento a la hora de cuidar, atentos, atentas. ¿Sí? Así que eso. Si tienen preguntas, va a haber un espacio para preguntas al final, pero también pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Vamos a estar atentas a eso para poder también quizás ir resolviendo en la medida de lo posible algunas preguntas mientras avanzamos en el seminario y otras al final si creemos que necesita como mayor cantidad de tiempo. Así que les invitamos a escribir sus preguntas. Quisiera como abordar los objetivos de este seminario como para que los puedan tener muy en mente. Primero, pensar que hay que problematizar y visibilizar. Por lo tanto, mucho de lo que vayamos a decir tiene el foco justamente en tensionar solamente y presentarles una propuesta de aproximación a los cuidados desde lo trans. Y por otro lado, brindarles algunas herramientas para como, yo pienso herramientas semánticas, como pienso en palabras, como conceptos que podrían ser útiles para usarlos en nuestros acompañamientos, formas. Pienso que es interesante además la estética del cuidado, además porque creo que como acompañar en general requiere un ejercicio constante de ello. Entonces, ¿qué soy sino una constante ejercicio de cuidados, ¿no? Como en lo cotidiano. Entonces, esto muy vinculado a las formas en las que nos organizamos, participamos y vivimos nuestra vida las personas trans, eh, a lo que vamos a llamar como lo visible. Entonces, para comenzar ya, como me gustaría partir primero por hacer un poco de memoria. Me parece que a la izquierda van a ver una imagen de una persona en silla de ruedas en blanco y negro, y esa persona es Sandra Cripps. Sandra Cripps, ojalá la puedan conocer. Es una estadounidense que vivió con polio y VIH, fallece el 2021 de COVID. Y bueno, ella tuvo una vida muy centrada en poder mostrar cómo era vivir en esa situación. Así como también era una persona trans que vivía las exclusiones propias del capacitismo y el género. Creemos con Tama que esta presentación se enmarca en el estudio de ambos ejes interseccionales. En tanto, vamos a definir entonces a las personas trans como aquellas personas que tienen una experiencia del género o los géneros diferentes a la cual se les asigna nacer, ¿no? Por otro lado, parece importante de esta definición relevar que los cuidados, y aquí como para tomar un poco apuntes, todo aquello que tributa a mantener, sostener y preservar
o reproducir la vida. Todo aquello que hacemos en función de el sostén, la preservación, la reproducción de la vida. Y como que uno lo puede pensar muy a la mano, como en el hecho de, por ejemplo, hacer aseo, eh, o, qué sé yo, cuidar un bebé. eh, Todas las personas necesitan cuidado a lo largo de toda su vida, ¿no? En distintas intensidades y grados. Creemos que Sandra fue un ejemplo muy claro de cómo es una lucha constante contra la caridad y la precarización. Eh, por otro lado, quienes no conozcan el concepto de capacitismo, lo vamos a pensar como el eje de la violencia que caracteriza las opresiones ejercidas especialmente hacia personas que viven alguna diversidad funcional o discapacidad. El capacitismo no solo es pensable hacia cuerpos diversos funcionales, sino también a cualquier cuerpo. Como, y de ello se desprenden dos ideales que son interesantes, que es el ideal orgánico, es decir, pensar que todos los cuerpos funcionan de la misma manera y tienen el mismo nivel orgánico, es decir, como los mismos órganos, los mismos cromosomas, tienen la misma, el mismo largo de pelo, como todo lo orgánico, ¿no? Como que soy, eh, está caracterizado por la salud y se divide entre sano y enfermo, ¿no? Entonces, como em, podemos dividirlo a muy en la mano cuando nos da alguna enfermedad, sabemos que eso no es, en el fondo, nuestro ideal orgánico. Por otro lado, existe un ideal funcional que define los cuerpos según sus capacidades, y eso es un problema, igual. En tanto igual a la mayoría como funcional a las capacidades de las personas. Sin considerar entonces otras maneras diversas de movimiento, comunicación, comprensión, incluso las habilidades técnicas para realizar una actividad. Entonces, en términos como concretos, una persona con autismo no va a entender quizá o no, incluso una persona podría no tener la adquisición del habla y en el fondo eso es un privilegio, ¿no? Como que nosotros podamos entender el lenguaje hablado es un privilegio. Y por último, el último concepto. Ahí, Elena, em, me gustaría, Ujú. antes de que siguiéramos en eso, como decir que además revisamos estos conceptos y un poco la invitación es a reflexionar en torno a cómo también muchas veces todo lo que está en relación a lo trans ha sido definido o expuesto, digamos, en el escenario desde visiones, voy a decir así como desde enfoques más, comillas, desde la ciencia o en nombre de la ciencia, ¿cierto? Pero que también tienen estos enfoques patologizantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas trans, cuando hablamos de capacitismo, también implica pensar un posicionamiento con respecto a eso, ¿sí? O sea, es importante que ustedes sepan que nosotros tenemos un enfoque despatologizante, es decir, las personas trans no tienen una patología, son personas que tienen una enfermedad ni que se tienen que curar o sanar de algo, ¿sí? Y por otro lado, entender que somos personas diversas, pero que también hemos sido construidas todas nosotras desde estos lugares bien capacitistas, ¿sí? Pensando o pensándoles a las demás personas como si fuéramos todas iguales, ¿sí? Entonces hay, por un lado, un discurso de respetar la diferencia, ¿cierto? Como aceptar que somos diferentes, pero por otro lado, los lugares en donde desde los lugares donde somos construidas, me refiero a los espacios familiares, a la cultura patriarcal, por ejemplo, a la cultura o a las instituciones escolares, académicas, etcétera, también se va transmitiendo y vamos recibiendo eso desde muy temprana infancia, esa forma de comprender, ¿no? De comprender el género, de comprender la diversidad, de comprender los cuidados. Entonces, la invitación acá también tiene que ver con mirar nuestras propias posiciones y, por supuesto, problematizar la forma en que nosotros también hemos incorporado ciertos conceptos o vivencias, por ejemplo, del género. Y, ¿sí? Y por otro lado, a propósito de que eh, el otro concepto relevante para este seminario tiene que ver con vida cotidiana y vamos a entender con vida cotidiana como aquello que ocurre todos los días, ¿sí?
la relación con otros y otras, la relación con los objetos, los vínculos, los espacios cotidianos en los que yo me desempeño, la casa, el trabajo, la escuela, entre otros. Cuáles son las tensiones, los conflictos, ¿sí? Que aparecen en la vida cotidiana, ¿sí? Y por lo tanto vamos a pensar cómo las personas trans, ¿cierto? En ese espacio cotidiano, entendiendo la historia de ese espacio cotidiano, como situándonos en esos lugares, ¿cierto? Con esa historia en particular, vive la violencia, ¿sí? Y es cuidada o no, ¿sí? Y de qué manera nosotros podríamos tener algunas herramientas para el abordaje de los cuidados para y con personas trans. Ujú. Continuando, me encanta que vamos como rápido. Es Mm, importante entonces, vean a la izquierda, hay una imagen de otra persona en blanco y negro, que esta es Lorenza Butner. Quienes no la conozcan, ella es una chilena, alemana, que se va de Chile cuando empieza la dictadura y se hace muy famosa en Francia y Alemania porque ella hacía arte sin sus manos, o sea, sin sus brazos en realidad. Ella fue atropellada y tuvo un accidente y en el fondo desde ese lugar empieza su transición, así como también representa lo que en los griegos como que sería el busto. Hay muchas imágenes de ella pintada como un busto y en el fondo podríamos pensar que ella se fabrica su propio cuerpo. Es interesante cómo es que ella se vuelve un monumento en vida. Y muy interesante su arte a propósito de cómo es que la crea con la boca y con los pies. Y ella además lo hacía en el espacio público. Evidentemente fue muy discriminada, por supuesto, por ser trans también. Y evidentemente la traemos a colación porque son personas trans que en común no conocemos y que representan un poco lo que tratamos de transmitir. Continuando entonces, desde la lectura como de los cuidados trans y cómo pensamos en los cuidados, me gustaría primero señalar que los cuidados se tienden a pensar de manera individual. Es decir, como que hubiera una relación de transacción en los cuidados. Es decir, si yo lavé la loza, la lavas tú después, ¿no? Como que está esa relación de causa-efecto sobre em, cómo es que yo cuido a un otro y qué me corresponde a mí en función de mi espacio, ¿no? Entonces, como que yo no me hago cargo mucho como de lo que al otro le vaya a pasar, a menos que esté obligado, ¿no? Entonces, la primera distancia que hay sobre pensar los cuidados desde una perspectiva trans es pensarlos de manera colectiva. Existe una corresponsabilidad en los cuidados. Y de hecho es tan así que incluye incluso la relación con el espacio. Es decir, podríamos pensar que como yo habito un espacio, también habla de cómo yo cuido ese espacio y cómo me cuido a mí. Entonces, preservar los espacios y cuidarlos también es algo que trasciende a una perspectiva trans porque no estoy solo cuidando mi individualidad como sujeto, sino también otros cuerpos y espacios, ¿no? Es interesante eso de incorporar el espacio en mi relación como con el cuerpo. Por otro lado, y esto es algo que me parece muy central, el punto 2 sobre los cuidados, es que la lectura clásica que yo presenté en un inicio es que los cuidados son las prácticas de sostenimiento, mantenimiento y reproducción de la vida, ¿no? Eso desde una lectura cis. De hecho, si los caracterizamos un poco más, se aprecian feminizados, ¿no? Como podríamos pensar que los cuidados los ejercen las mujeres cis. Y al mismo tiempo son trabajos o acciones que no se mercantilizan, ¿no? Ahora podríamos pensar que existe un registro nacional de cuidadores y un poco como que institucionaliza ciertos cuidados que son legítimos, como por ejemplo el cuidado del hogar o las personas con alta dependencia, más no reconoce otros cuidados que puedan pertenecer también a la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo radical de los cuidados trans? Es que están constantemente en tensión a propósito de que la vida de las personas trans está constantemente en tensión y por lo tanto no solo se ejercen para sostener la vida, sino que para sobrevivir. Eso es como un poquito antes. Es decir,
las personas trans no tenemos la posibilidad de reproducirnos con tanta facilidad. De hecho, las mismas hormonas, quienes usan tratamientos hormonales, inhiben la misma reproducción. Entonces, desde esa lógica, pareciera que el sistema organiza al cuerpo trans para inhibir su reproducción y es altamente vulnerable en los espacios públicos y los espacios en general, ¿no? Es bien sabido que la familia es el primer lugar donde nos violentan y por ello es que existen tantas tasas de, por ejemplo, suicidio, autolesiones, violencias en las calles y asesinatos, ¿no? Entonces un cuerpo trans está en constante tensión por sobre su vida. Y pensar que yo tengo que estar sobreviviendo cada vez que salgo a la calle, evidentemente nos pone en una diferencia constante a las personas cis. Entonces, el desafío de pensar los cuidados trans no solo está en mantener este cuerpo con vida, ¿no? Sino que también poder construir una experiencia que sea vivible. Y es interesante esto como de lo vivible porque en general no nos preocupamos tanto como de que esta persona tenga una vida que valga la pena vivir. Que tampoco hemos pensado, incluso no se ha dado con tanta facilidad en Chile, la posibilidad de llegar a fin de vida, ¿no? El colectivo Amanda Jofré, cuando deja de atender a las personas trans con apoyo psicológico, emite un comunicado que dice, al final de todas sus palabras, nuestra gran revolución va a ser envejecer. Entonces, cuando el colectivo Amanda Jofré, que es una de las grandes como agrupaciones que reúne las voces de muchas mujeres trans, podríamos pensar que el que envejezcan demuestra la posibilidad de que esta vida es vivible. Y eso es profundamente revolucionario, porque básicamente, como nos matan cotidianamente, es decirle a estas personas que nos asesinan, no nos pueden matar a todas, ¿no? Lo segundo, y esto como que tiene que ver con apuntar hacia el devenir futuro, tiene que ver con pensar que la experiencia trans no solo sea vivible, sino que también sea deseable de vivir. Es decir, que el desafío de esta época es que yo pueda pensar que qué buena onda que me salió trans. Y no que tenga que hacer un duelo, que es la figura clásica que hacen los psicólogos y trabajadores sociales o profesionales de la salud cuando dicen a una familia, es que usted tiene que hacer un duelo de su hijo que se acaba de decepcionar. Entonces, pensar que yo me tengo que poner contenta porque es trans. ¿Por qué no? ¿Cuál sería la gran diferencia? Bueno, evidentemente ahí aparece el temor a la violencia, ¿no? Elena, y ahí Ujú. me gustaría agregar que a propósito de lo que tú comentas, o sea, como que aproximadamente en Latinoamérica la edad, como la edad promedio de una persona trans son 35 años, ¿no? Como de vida, ¿ya? Una persona trans en Latinoamérica vive 35 años. Y que a propósito además del tema de los cuidados y de lo que tú mencionas, también es decir como que es un gran tema para las familias. Cuando hacemos acompañamiento a personas trans, es un gran tema a propósito de lo que tú mencionas, esto de el gran temor de la mayoría de las familias es, si mi hijo es trans, si mi hija es trans, la van a matar, ¿sí? Y entonces es algo que efectivamente quienes acompañamos y quienes trabajamos con personas trans, decimos, es una posibilidad, ¿sí? O sea, como no es es como que a veces como pareciera como el cuco, ¿no? Como esto de este imaginario de que te va a pasar algo, de que te puede ocurrir algo, y en Chile eso es real, en Latinoamérica eso es real, ¿sí? A las personas trans las matan, ¿ya? Entonces, es importante, qué importante es hablar de cuidados, porque, por ejemplo, al interior de las familias es importantísimo hablar de que ese es el primer lugar para cuidar, ¿sí? Eh, de los chistes transfóbicos, homofóbicos, de este duelo que comentaba Elena que había que vivir, ¿cierto? De esta patologización del género o de quien yo soy, ¿sí? Entonces, ¿cómo acompañamos también familias, familiares, amigues, amigos que quieren como cuidar, pero que a la vez, a propósito de no tener información suficiente,
a propósito de que no tenemos ley de educación sexual integral en Chile, lo que va ocurriendo es que hay mucha violencia a propósito de la develación del género o de un género distinto al asignado al nacer, ¿no? Y que esa patologización y que esos estereotipos son violentos, generan malestar y generan dificultades en la vida cotidiana de las personas, ¿ya? Entonces, por eso es importante lo que mencionábamos con la Elena acerca de decir, cuando yo digo, es posible vivir siendo trans, sí, pero que sea vivir y no sobrevivir, ¿no? Como a todas estas violencias cotidianas con las que nos vamos encontrando. ¿Ya? Les quería poner un ejemplo, como una vez una paciente me dijo, yo preguntando por proyecto de vida, como, bueno, ¿qué queréis como hacer cuando salgamos de esto? Como sería como empezar a trabajar, como en qué te gustaría. Y me dice, Elena, yo tengo 27 años, es primer año en que no quiero morir. Como tú me preguntáis por sueños y yo estoy contenta porque no tengo idea suicida. Como no sé qué es esto como de querer vivir mi vida. Como a lo más tengo planificado lo que voy a hacer mañana. Y es que entonces a eso me refiero cuando digo que sobrevivir, ¿no? Como que ser trans es medio un trabajo. Y es un trabajo cotidiano que se ejerce en función de sobrevivir. Entonces, los esfuerzos que yo pongo por mantenerme con vida, evidentemente van a ser distintos. Entonces, el trabajo es que soy trans, armarme un cuerpo. Muchas veces, otro ejemplo, he escuchado el argumento de familias que dicen, pero encuéntrate una pega y después te convertí en hombre. Como con esta lógica, bueno, como después te hacís hombre. Como si yo sé que tú querés ser hombre, si te vamos a dejar, ¿no? No tenemos atado con eso. Pero encuéntrate una pega porque yo no te voy a pagar todo. Entonces, pareciera que es posible que yo tensione mi identidad o la desplace en función de obtener un trabajo. Yo no sé, yo no dejo mi identidad en la casa y voy a trabajar, ¿no? Mi identidad me acompaña todo el día. A eso me refiero con que ser trans es un trabajo, porque hay que tener cierta fortaleza para salir a la calle con esta corporalidad y sostenerse bien regia, además, como todo el tiempo, no es tan fácil. Entonces, las personas trans no tenemos el lujo, y aquí me voy a tomar de una palabra que es controversial, no tenemos el lujo de ser normales, lo abandonamos. Y parte de empezar un tránsito tiene que ver con dejar de lado el privilegio de la normalidad, el privilegio de que yo salir a la calle y que nadie me grite, el privilegio de que... Ahora, claro, mucha gente me decía, pero las mujeres viven eso siempre. Claro, pero las mujeres no las matan por existir, a las mujeres las matan por otras cosas. Entonces, por otro lado, las mismas mujeres también atacan a las mujeres trans y hombres trans. Ni hablar de las identidades no binarias que no son reconocidas como tales, ¿no? Entonces, si yo no existo en el papel, es decir, no existo en la lengua no binaria, no existe la E en ninguna parte, ¿cómo yo voy a legitimar una existencia? ¿Cómo voy a permitir humanizar o ser a alguien que en el papel en ningún lugar existe? Por eso es tan importante el reconocimiento de la identidad. Entonces, en este sentido, las palabras nos faltan, y las instituciones también, porque no hay nadie que nos cuide ni nadie que proteja nuestras necesidades y por lo tanto lo que hemos hecho, las personas trans, hemos cuidado de manera distinta, hemos construido un lenguajear distinto y hemos construido comunidad a partir de otras formas de organización política, ¿no? Es decir, a través de la horizontalidad y qué sé yo. Cada uno de estos procesos va a requerir de pronto ciertas acciones que tienen que ver particularmente con nuestros procesos de transición, y ciertos cuidados específicos. Por otro lado, me gustaría terminar esta diapositiva con señalar que cuidar no es amar, y que es como les pongo el ejemplo de una persona con alta dependencia que requiere cuidados, por ejemplo, para su aseo personal, esa acción de limpiar a alguien, uno no la hace necesariamente por amor. De hecho, si yo fuera una enfermera, me pagan por hacerlo. Yo no necesito amar a alguien para cuidarla. Yo tengo que ver sus necesidades y cubrirlas. ¿Por qué? Porque las considero parte de sus derechos. Entonces, el amor pertenece, por otro lado, a la dominación del capital. Es decir, tiene todo un aparataje institucional. Hay un matrimonio atrás que dice, cásate, ámate para siempre. En cambio, los cuidados no se reconocen. Bueno, ahora en Chile los reconocieron, pero algunos. Y además se exigen, ¿no? Como que yo
debo cotidianamente, y eso es que es agotador. Cuidar es muy agotador, ¿no? Como quien fuera madre, aquí podría cualquiera decir como lo agotador que es ser, cumplir el rol de cuidar un hijo. Por otro lado, los cuidados evidentemente son desiguales, porque quien cuida no recibe la misma ganancia, y los hombres, heterosis en particular, se han caracterizado como devoradores de cuidado, es decir, consumen cuidado pero no lo entregan y proveen un bienestar material a propósito de seguir como sosteniendo una complementariedad, ¿no?, de la heterosexualidad, que implica que la mujer entrega, reproduce y sostiene, y el hombre simplemente consume. Entonces, el cuidado de sí, es decir, el cuidado del cuerpo, eh, y un poco acá lo que estamos respondiendo es qué se hace cuando tus cuidados no están cubiertos, ¿no? ¿Cómo hacemos una experiencia que es profundamente invisible en el mundo, que sea visible? Es decir, que empiece a participar de distintos espacios. Yo siempre explico lo visible como, y lo no visible no como aquello inconsciente, ojo, porque lo invisible es aquello que yo no veo. Si ustedes se ponen las manos acá y empiezan a mirar su campo visual, hay un punto en que van a dejar de ver. Eso es lo invisible. Entonces, lo que yo debo hacer es básicamente mover mi cabecita y mirar hacia otro lugar, hacer visible aquello que no veía. Lo invisible es aquello que está fuera de mi campo visual. Por lo tanto, el ejercicio que les propongo es miren más allá de lo que ven. O sean curiosos con sus miradas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque en el fondo un cuerpo trans necesita hacerse visible en distintos espacios. Como de eso se trata un poco, acompañar a alguien en su tránsito, que cada vez empiece a participar y se haga parte, ¿no? Que encuentre trabajo, que se cambie el nombre, que empiece un proceso hormonal si desea, que se modifique corporalmente, etcétera. Entonces, cuidar de mi cuerpo siempre, y esto es algo que hay que como tener muy claro, va a tributar a mi libertad, no a una libertad individual, a una libertad colectiva. Por lo tanto, entonces las decisiones que yo tomo en función de mi cuidado siempre van a estar en pro de proteger mi sobrevivencia, recuerden. Entonces, si yo tengo una paciente, ejemplo, que todos los días llega a mi consulta vestida con una expresión de género muy masculina, y le digo, oye, pero ¿qué onda? Como no tenéis ropa un poquito más acorde a tu identidad, no sé, ¿cómo no te llama la atención eso? Sí, bueno, es que es muy peligroso que yo salga a la calle vestida de mujer. Entonces, esa persona está decidiendo, evidentemente, por su seguridad versus básicamente expresar quién es. Y eso es porque, evidentemente, como es más, tenemos que asegurar la posibilidad de seguir con vida, lo que me asegura la posibilidad de seguir con vida es que yo repliegue mi expresión de género. A eso me refiero con pensar en lo que me hace más libre. Porque si yo sacrifico un poco esto y digo, bueno, me voy a atrever, obvio que yo soy como soy, voy a tener que ser coherente siempre, que sería el argumento como que uno podría decir como para defenderse, y me terminan como asaltando afuera o me pegan, quizá eso no me hace tan libre y me hace sentir de otra forma. Mm. Un Oye, poco esa es Elena, la lógica. sí, me gustaría, a propósito de esto que dices, ir señalando algunos ejemplos, es decir, personas que cuando ellos están transitando, ¿cierto? Por ejemplo, en el hospital pasaba mucho que traían su ropa en un bolso, en una mochila, y se cambiaban de ropa en el baño para poder eh, usar la ropa que querían usar para salir, ¿no? A propósito de esta de las violencias con las que tú te encuentras en la calle, ¿sí? Eh, pero eso es, claro, muchos tipos de violencia, ¿no? Como verbal, física. Hay personas trans a las que las han violado, ¿sí? Y cuando eso ocurre, les dicen para qué lo hacen. Y es para que eh, seas una mujer de verdad, por ejemplo, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, ese tipo de relatos, escuchar ese tipo de relatos, ¿cierto? Cuidar y acompañar ese dolor, que es un dolor diario. O sea, estamos hablando de que diariamente yo siento temor de salir a tomar la micro, ¿sí? Porque cada vez que me subo a la micro resulta que
Al menos una vez a la semana me gritan algo, me han golpeado, etcétera, ¿sí? Temor de ir a la escuela, porque en la escuela me dicen, eh, se burlan de mí, eh, me rompen los cuadernos, me golpean, entonces no puedo almorzar en el casino, ¿sí? Como estamos hablando acerca de cómo solo el hecho de existir y de ser no es una posibilidad así nomás, ¿cierto? Y que lo primero que yo, cuando abro los ojos en la mañana, porque despierto, lo primero que siento es el temor de ser quien soy, ¿sí? Entonces, eh, es importantísimo entender que no tiene que ver, esto no tiene que ver solo con decir, oye, ya, pero inicia tu proceso y no sé, puedes hormonarte, ¿cachai? O puedes cambiarte ropa, pero acá te respetamos el nombre, ¿sí? No tiene que ver con una experiencia aislada, sino que tiene que ver con un continuo, donde no existe la seguridad, ¿cierto? Y algunas personas en el chat estaban escribiendo esto acerca de la importancia de que esto se diera, o que cuando hablamos de cuidado, se diera en muchas instancias institucionales, sin duda, muchos sistemas hablan de, sobre todo si se piensa como desde todos los sistemas que componen a la persona, ¿sí? Entonces, es importante cuando hablamos de esto decir que tenemos que hablar desde un enfoque de derecho, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, entre otras, ¿ya? Y que a propósito de los cuidados, algunas herramientas o algunas cosas como más comillas institucionales que tenemos son las circulares, por ejemplo, la circular de educación para el trabajo con escuelas o los sistemas educativos, la circular de salud para el trabajo con instituciones de salud, para poder eh, como brindar lo mínimo, ¿sí? O sea, son orientaciones mínimas, porque que vamos a revisar también en el curso, pero son orientaciones mínimas, básicas, que nos permiten decir, oye, ¿sabéis qué? Si se respeta esto, esta persona mínimamente va a ser bien cuidada en este lugar si el personal de salud, si el personal de educación eh, están informados acerca de esto, informadas. Hmm. Quería como mirar hacia adentro, ¿no? Porque Tama ha explicado muy bien y caracterizado como de manera muy bonita el cómo es que afuera pueden violentarme o los espacios pueden violentarme, pero también hay un odio interno, ¿no? Como esta experiencia constante de pensar que mi cuerpo es un error o crecer pensando que tengo una confusión, no tengo idea quién soy, básicamente no quiero existir. Entonces, si yo tengo esa idea en la cabeza, la posibilidad de hacerme daño a mi cuerpo es bastante como cercana, ¿no? Y quisiera apuntar entonces a que hay que mirar muy bien cuáles son nuestras formas de resistir a las violencias externas e internas, ¿no? Como al daño interno. Entonces, muchas veces pasa que los cortes tributan no a que, ay, me encanta cortarme, sino a desplazar un dolor que es psíquico y ponerlo en una corporalidad, en una materialidad, ¿no? Entonces, resignificar nuestro daño al cuerpo y pensar qué estoy haciendo de fondo, como qué es lo que no me está diciendo, ¿eh? Entonces, muchas veces las familias se ríen porque las personas se intentan suicidar, está tratando de llamar la atención, qué sé yo. Entonces, resistir a la violencia a propósito de que yo debo estar en constante tensión con ella, nos va a ayudar a reconocer cuáles son las formas que yo tengo de participar de los espacios. Entonces yo he tenido pacientes que me han dicho, bueno, yo no me sé defender. Yo cuando alguien me molesta me quedo callado. Y bueno, yo les digo, pero bueno, eso igual es defenderse. Como no hacer nada es hacer algo. ¿Qué es nada? ¿Y qué pasa cuando no haces nada? No sé, como me late rápido el corazón. Y yo creo que es interesante poner atención a que nuestro cuerpo, por mucho que yo tenga el sentimiento fatal de querer morir, nuestro cuerpo igual se levanta y se pone de pie y lucha contra la gravedad. Porque eso pasa cuando uno se muere, queda en horizontal y no se levanta nunca más. Tener la fuerza de romper con la gravedad nos dice entonces las maneras en las que yo resisto a la violencia. Hay algo en mi cuerpo
que aunque yo tenga la pena más triste, mi corazoncito sigue latiendo. Y eso es resistir, ¿no? Entonces, el cuerpo es nuestro primer territorio. Y yo creo que es interesante hacer el símil de cuerpo-territorio, porque si bien, por muy experiencia que puede ser la violencia, nadie nos va a quitar nuestro cuerpo. Mi cuerpo es mi cuerpo. Y yo veo lo que hago. Entonces yo puedo apropiarme de esa violencia y convertirla en otra cosa. Entonces hay que prestar mucha atención a nuestras grietas en el piso y a las cicatrices, ¿no? Las personas trans somos como la maleza del territorio. Esa plantita incómoda que aparece al lado de la planta preciosa, que se come la raíz de la otra, y más encima le sale una flor rígida. Y una que hace, saca la maleza, y aparece de nuevo la maleza. La maleza histórica del territorio somos las personas trans, y nos arrancan, pero no nos van a poder matar siempre. Entonces, lo que hacemos las personas trans es resistir al daño constantemente, y muchas veces eso implica hacer sacrificios. Yo les pregunto a ustedes cuáles serán sus lugares de sacrificio, porque todo el mundo sacrifica algo cuando tiene una vida cotidiana que puede ser muy agotadora. Puede ser que yo sacrifique mi tiempo libre ahora de estar con mi perrito acostado, qué sé yo. Entonces, yo creo que algo que es interesante para construir entonces, voy a volver al punto inicial de hacer visible una experiencia que es invisible, es muy importante que esa persona aprenda a reconocer su cuerpo, apropiarse de su cuerpo, a tomar decisiones para modificar su cuerpo, para develar cómo es su cuerpo. Y eso llevarlo a los distintos espacios, ampliarlo en los distintos espacios. Otra cosa que es interesante es que además la persona tiene que entrenarse muy, muy bien en el reconocimiento de las violencias. Esto es extractivismo, esto es colonialismo, esto es fascismo. ¿Por qué yo hago y le pongo estas palabras? Porque cada violencia tiene un efecto particular. El silencio mismo es violencia. Que yo me calle y no diga nada, que es lo que ha hecho el Estado con nuestras políticas públicas todo el tiempo, es callar, no decir nada. Cuando yo me callo, no me hago cargo de algo que existe. Entonces, reconocer aquello que está en contra de mí, o sea, algo que yo a priori siento y me enoja en términos corporales, me permite abrir un espacio de exploración y por lo tanto de darme cierto reconocimiento. Los cuidados no siempre van a ser explícitos, ¿no? Y yo entonces como no sé muy bien esto, porque es medio nuevo, como de cuidarme, que es eso, como de empezar a no dañar mi cuerpo, que es eso como de no cortarme con tijeras cuando tengo pena, y empezar a, qué sé yo, a hacer deporte, como aló. Entonces, perdón que sea tan irónica, pero puede ser que esa sea la forma que adquiera mi vida cotidiana a veces. Entonces, evidentemente lo que tenemos que hacer es reconocer nuestras propias dificultades cotidianas, ¿no? Y para ello hay que tener un diálogo constante sobre los cuidados, es decir, verlos como un punto importante, ¿no? Como, ok, tengo mis relaciones afectivas, no sé qué, pero ¿cómo me cuidan? ¿Cómo me cuido yo? Escuchar y estar disponibles podría ser nuestro rol, ¿no? Como de acompañamiento, como poner en tensión esto y poner acciones que habiliten la discusión en torno a los cuidados. No sé si tú querés complementar con algo más, Tama, para pasar a la diapositiva siguiente. Pasemos, Elena, Ya, en virtud del tiempo, pero ya. Entonces, aquí les traíamos un ejemplo que nos parecía interesante. Primero miremos el de la izquierda. Y Tama, ¿te tinca que te explicáis el de la derecha? súper. Ya. Aquí resumimos el trabajo sobre reconocimiento. Es decir, cómo yo me reconozco en un espacio. Yo ponía aquí, y esto es algo que yo hago con todos mis pacientes, o no todos en realidad, pero con quienes tienen más ganas de hacer ejercicios, pongo en una esfera tridimensional lo visible y lo invisible. ¿Cómo vamos a definir lo visible? Aquello que yo reconozco de mí visiblemente. Mi nombre, por ejemplo, ¿no? Como me llamo Elena. Además, lo visible es aquello que yo muestro y en aquello que yo participo, en donde yo me reconozco visiblemente, donde sí sé que soy. Yo sí soy. Una cosa así. Y lo invisible no es necesariamente, insisto, aquello inconsciente, sino aquello que de pronto no ve todo el mundo y que solo lo veo yo, que solo me lo digo en mis palabras y no lo comparto. Eso es invisible también. Un no lugar, es decir, un lugar donde acontece mi intimidad más profunda, invisible de nuevo. Lo invisible también puede ser aquello muy oscuro,
No sé qué forma le podrán dar ustedes metafóricamente al oscuro en sus vidas. Y por otro lado, lo que no todo el mundo sabe, pero que puede ser algo que podría compartir si es que yo lo traslado a aquello visible. Eso, lo ideal es que la persona lo pueda como llenar con palabras y hacerlo con asociaciones, por ejemplo, como a propósito de nuevo de la colectivización del ser. Si yo no lo reconozco en mí, bueno, entonces, ¿qué de tu mamá hay en ti? Esa es una pregunta que tiene un sentido circular, ¿no? Como reconocer en un otro aquello que está en mí, porque a veces yo soy a través del resto. ¿Y por qué? Porque no quiero causar daño, no quiero molestar, porque yo soy tan chiquita. Entonces, le pido prestado cosas al resto y voy llenando este círculo. También puedo poner, bueno, ¿qué animal favorito tenés tú? Cuando son más chiquititos. Como, bueno, pero ¿qué de este animal te gusta? No, es que son feroces. ¿Podríamos decir que tú eres feroz? Sí, pero ¿es visible eso de ti o es invisible? No, yo solo le digo a mi mamá y me enojo con mi mamá, entonces eso es más bien invisible, porque solo lo ve una pura persona. Entonces, llenar ese circulito de visible e invisible, y cuando ya está lleno, preguntarle a la persona por 3 posiciones. ¿Por qué pregunto por posiciones? Porque creo que no es una actitud constante. Puede ser que yo a veces tenga que ponerme en modo ahorro de energía, porque a veces lo único que puedo hacer contra la violencia es huir de ella. Y siempre tengo que tener la posibilidad de escape ante la violencia. O sea que si la violencia se vuelve muy fuerte, yo salgo corriendo o no hago nada. Y eso es lo que muchas personas a veces hacen con sus vidas trans. Nada. Porque es primera vez que se están apropiando de su cuerpo y lo que quieren es que solamente descanse. Eso es tributar a nuestra preservación del cuerpo. Y le da un sentido a cuando las personas siempre están pensando en defenderse de la violencia. Yo creo que una manera de defenderse es preservarse y mantenerse con vida, como lo hemos dicho todo el tiempo. Otra cosa, otra postura interesante y que entra como en tensión, puede ser que aquello que es visible e invisible sea medio contradictorio. Yo creo que nuestras contradicciones son necesarias. Algo nos dicen de lo que tenemos que resolver o diferenciar de nosotros, ¿no? Entonces, nuestras contradicciones podrían ser pensadas como lugares de resistencia, aquello que entra en pugna, como quiero esto, pero no puedo, debo hacer esto, pero en realidad no me podría hacer esto otro, o por otro lado, quiero terminar, pero en verdad no puedo porque no puedo vivir sin ella. Entonces, resistir a la violencia es un trabajo que va a estar como ni tan visible ni tan invisible y al mismo tiempo que va a tensionar a la persona. Es algo como que produce ruido. Por otro lado, van a haber posiciones evidentemente de defensa, ¿no? Que yo voy a defender, yo estoy en contra de tal cosa, yo lo defiendo. Y cualquier persona que lo haga frente a mí, yo voy y lo defiendo. Entonces, esas son mis posiciones de lucha. Yo creo que la persona juegue a reconocer sus posiciones de lucha, resistencia y preservación en un espacio visible e invisible permite mirar de manera más compleja, quizás, cómo me estoy reconociendo en los distintos espacios y conmigo mismo. Otra cosa que podríamos hacer para graficar algo similar es hacer un círculo y llenarlo con todas las personas o espacios con los que yo me comparto. Y que la persona defina cuánto porcentaje le entrega a esa relación o espacio. Puede ser que mi casa tenga un espacio enorme y mis amigas muy pequeñas. Nos va a decir de alguna manera cómo caracteriza y cómo siente que son sus espacios y cómo se encuentra en otros espacios. Continúa Sí, también. sí. La otra propuesta que les teníamos, como un poco de compartir algunas herramientas que nosotras utilizamos, tiene que ver con los cuidados propiamente tal, ¿ya? Entendiendo que cuando acompañamos personas trans o cuando acompañamos familias, ¿sí? Yo trabajo particularmente con niñas y juventudes, entonces hacemos mucho acompañamiento con familias. eh, Aparece mucho este discurso de los cuidados, ¿no? Yo quiero cuidar a mi hijo, a mi hija. eh, entonces es importante primero entender qué vamos a entender por cuidado, qué es cuidar a otros y otras, ¿sí? Porque cada una de las personas, habemos 187 personas en este seminario, cada una de las personas que estamos acá podríamos definir cuidados de una manera súper distinta a propósito de nuestra propia historia de vida, ¿no? Cómo me cuidaron,
durante la niñez, cómo me cuidan actualmente, cómo mantengo vínculos afectivos, sexoafectivos, con otros y otras, y qué entiendo de esos vínculos, ¿no? Y qué me entregan y qué entrego, ¿cierto? Pensando en esto de lo colectivo y de lo mutuo. Entonces, uno de los ejercicios es decir, bueno, ¿qué voy a entender por cuidados? Y aparece como en el eje central de este triángulo, ¿no? O sea, como, qué es cuidar? O qué necesito, qué para mí es primordial de los cuidados, ¿sí? Y entonces aparecen preguntas que son, ¿cómo me cuido? ¿Sí? Sobre todo a propósito de lo que señalaba la Elena. Cuando hablamos de violencia, no solo hablamos de violencia que viene del exterior, sino que también de la transfobia internalizada, por ejemplo, ¿no? Transodio internalizado. Entonces, ¿cómo me cuido de ese transodio? ¿Cachai? ¿Cómo me cuido de mis propias palabras, de mis propias concepciones del género o de las propias expectativas que quizás no estoy cumpliendo, etcétera? ¿Cómo me cuidan? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, cuando trabajamos violencia, los vínculos, violencia de pareja, por ejemplo, entre otras, a veces una gran pregunta es, bueno, ¿cómo te cuida tu vínculo? ¿Cómo te cuida tu pareja? ¿Sí? ¿De qué manera te sientes cuidada, cuidado, cuidade? ¿No? Y ahí entonces a veces aparecen relatos eh, como cuesta encontrar algo, es como, esta pregunta, bueno, ¿cómo me cuidan? Parece algo muy como poco concreto, ¿no? O aparecen ejemplos de hace mucho tiempo, así como, oh, no, mira, hace como 2 años atrás eh, salimos y me invitaron a tal parte, me defendió de tal cosa, yo estaba en un momento súper mal, me apoyó esta persona, ¿sí? Pero cuesta en lo actual, en lo cotidiano, decir, bueno, cuando yo estoy con otros y otras vínculos, esos vínculos me cuidan y ese cuidado es cotidiano, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo cuido yo? ¿Sí? O sea, ¿cómo cuido de otros, otros? ¿Ya? Entonces, este ejercicio eh, es un ejercicio que permite, primero, aparece un montón de información, ¿sí? Pero también permite trabajar en torno a eso, ¿sí? Es decir, ¿cómo cuido y cómo espero que me cuiden? Bueno, entonces, a propósito de esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras como familia para cuidar como yo espero ser cuidada, ¿sí? Y la importancia de a veces, aunque podamos trabajar esto de manera separada, ¿sí? Es decir, brindar un espacio para la familia, ¿sí? Para hablar acerca de los cuidados y brindar un espacio para la persona trans acerca de los cuidados, también ofrecer espacios, si se puede, por supuesto, esto siempre voluntario, ¿cierto? Eh, Poder negociar eso, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. A veces dicen, bueno, es que yo quiero eh, eh, yo estoy transitando, entonces quiero que mi mamá me diga por mi nombre, que respeten mi pronombre, que me cambien de colegio, quiero usar tal baño, no sé qué, bla, 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 ¿sí? Y la madre, por ejemplo, el padre, los cuidadores principales se vienen enterando de esto, ¿no? Entonces, como, esperamos un poquito, porque es como, no es tan fácil, ¿cachai? Para mí no es tan fácil. Y en eso es importante cómo vamos a encontrarnos, ¿cachai? Cómo ofrecer espacios, o sea, cómo cuidar desde quienes hacemos acompañamiento es, por ejemplo, ofrecer un espacio seguro, ¿sí? Para dialogar acerca de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiere mi familia? ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿Sí? Esto, por supuesto, yo siempre lo estoy conversando, entendiendo que el paragüita, el enfoque de esto, tiene que ver con los derechos. O sea, no estoy hablando de una familia que está vulnerando los derechos de niños, niñas, jóvenes, ¿sí? Estoy hablando de una familia con la que se puede dialogar y podemos llegar a acuerdos, ¿ya? Entonces, estos dos ejemplos que les traíamos con Elena, creíamos que podía a algunas personas servirles así como algo concreto de, bueno, entonces, ¿cómo hablamos acerca de esto? No solo quedándonos, por así decirlo, en conceptos, ¿cierto? Sino que cómo eso se lleva a lo concreto y a lo cotidiano. Continuando un poco como con la presentación, nos queda poco igual, para que pasemos a las preguntas. Nos preguntábamos con Tama qué de lo cotidiano entonces podría ser complejo en una experiencia trans. Em,
Y de ello pueden aparecer múltiples como formas, ¿no? Como que creo que, como decía hace un rato, ser trans es medio un trabajo, y por lo tanto la relación, por ejemplo, que establecemos con la vestimenta puede ser compleja, como pensando en que la ropa no está pensada para cuerpos trans, sino que hay que hacer un ejercicio de adecuación per se, y por muy ropa, que la ropa no tiene género, sabemos, igual alguien la pensó, ¿no? Como detrás. Por ello, muchas veces yo tenía esta conversación con un amigo, como de lo bacán que es usar ropa hecha por personitas trans. Y empiezan a aparecer cada vez más relevantes las prácticas trans para trans, ¿no? Como de apoyo mutuo, en las que las personas trans construyen su propio tejido de cuidados, ¿no? Entonces, lo cotidiano cubierto desde una persona trans en la vestimenta resuelve de alguna manera la necesidad de usar ropa de mujer o de hombre. Así también la relación que establecemos con la comida, ¿no? La alimentación siempre marca, paréntesis, como el lugar que yo ocupo en la mesa, el lugar que ocupo en la sociedad. Y no es raro que las personitas trans tengan dificultades para ubicarse en un lugar, sociedad, ¿no? Entonces, de ello la necesidad de mirar nuestra alimentación, que es algo que queda muy fuera, y muchas veces las personas trans llegan a consulta desde la nutricionista. Así como también el cuidado de la higiene, ¿no? Muchas veces pasa que las personas trans no se miran el cuerpo, no se miran al espejo. Yo he tenido una paciente que entraba al baño a oscuras y se bañaba con los ojos cerrados, porque era muy como insoportable mirarse el cuerpo eh, así como estaba. Constantemente entonces vamos viendo que lo cotidiano puede ser muy complejo, el uso, por ejemplo, del tiempo. Yo puedo demorarme 2 horas en salir de mi casa solo porque me quiero ver como me quiero ver, ¿no? Y ese ejercicio toma mucho tiempo. Eh, Sí. ¿Quieres Oye, continuar Elena, también? sí, a mí me gustaría decir que esto no es como un checklist de qué actividades hace o no la persona, ¿no? Como, la persona se alimenta, se baña, no se baña, se viste sola, puede salir sola de manera autónoma en micro, no, ¿sí? No tiene que ver con hacer como un registro, como un horario solamente, ¿no? Sino que tiene que ver con una descripción de cómo se hace aquello, ¿sí? Y de si aparecen o no en ese relato espacios o momentos seguros durante el día para realizar lo que se quiere realizar, ¿sí? Si aparecen personas seguras que acompañan algunos procesos en donde disminuye el miedo a estar en la calle, por ejemplo, ¿ya? A tomar la micro, a transitar a ciertos espacios, ¿ya? Eh, Creo que eh, algunas personas han escrito algunos ejemplos acerca de violencia vivida, por ejemplo, por profesionales de la salud o personas que no ingresan al baño porque les da miedo ir al baño en un espacio público, etcétera. Y eso es algo cotidiano. O sea, eh, hay personas que no toman agua para no tener que ir al baño en el colegio, ¿sí? Todo el día, jornadas escolares completas, largas, no sé, en diciembre, que hace un montón de calor, noviembre, todo eso, y bueno, ¿cómo lo hacís para no ir al baño? No tomo agua, ¿sí? No tomo agua para no ir al baño. Entonces, cuando hablamos de lo cotidiano, hablamos de cosas que para nosotros, eh, y digo para nosotros, para personas cisgénero, puede que nunca las hayamos pensado, ¿sí? Que nunca hayan ocurrido, hayan pasado por nuestra cabeza. Entonces, a propósito de eso, y cuando hablamos de cuidados y cuando hablamos de entender esto como cuidados mutuos, en donde existen la comunidad educativa, por ejemplo, la comunidad, las familias, otros vínculos, lo comunitario, es difícil poder entender qué le pasa a una persona trans, ¿sí? Y con esto no queremos con Elena para nada decir que todas las personas trans tienen problemas en su vida cotidiana, porque por supuesto hay personas trans que no tienen dificultades y que no tienen problemáticas con respecto a su cuerpo y que no tienen problemas de alimentación, higiene, etcétera, y espectacular, ¿sí? O sea, sería genial que no tuviéramos que dar este seminario y no tuviéramos que hablar de esto, ¿sí? O sea, Mm. es como con respecto entonces al uso de los tiempos, claro, eso se ve
reducido, o sea, como una persona que se demora 3 horas para alistarse para poder ir al colegio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como empiezan a haber discursos también en las familias acerca de, hoy mi hijo, no sé, es flojo, es floja, no se baña, siempre llega tarde al colegio, no quiere ir al colegio, siempre se hace el enfermo, la enferma, ¿sí? O, pucha, intenta buscar trabajo, pero no dura nada en los trabajos, ¿sí? Entonces, con esos discursos, pero no sabemos qué pasa detrás de eso, ¿no? ¿Qué pasa en los trayectos? ¿Qué pasa en la relación con otros y otras? ¿Qué pasa con las jefaturas? Y a propósito de que Elena decía, bueno, ser trans pareciera un trabajo, es que además se utiliza a las personas trans como para educar a todo el mundo, ¿cachai? Entonces, además tenéis que, ah, mira, hay una persona trans en el trabajo. Oye, ¿podríais explicarle a tus compañeras qué es ser trans? O sea, para un poquito, ¿cachai? Como ojo, que eso también es violencia, ¿cachai? O no, todos me tratan bien en el trabajo, aquí somos súper, eh, como esto, ¿cómo se llaman estos lugares que son como pro LGBT? Amigable. Claro, un espacio, nosotros somos, la otra vez estaba con una persona y decía, no, esta barbería es una barbería amigable con la comunidad LGBT, pero me Quiere- gustaría saber si tú te has hecho modificaciones corporales. ¿Cachai? ¿Tenéis pene o no tenéis pene? O sea, es como, ¿qué pasa con eso? ¿No? Entonces, no basta con el discurso, ¿sí? Y esa persona tiene que volver a ir a trabajar ese espacio porque ese es su lugar de trabajo y porque necesita vivir, ¿no? Entonces, cuando decimos problematizar los cuidados de la vida cotidiana, pensar los espacios, los lugares, cómo me vinculo, me siento no incluida en ese espacio, ¿cierto? De qué organizaciones sociales o vínculos puede participar la persona de una manera segura, porque no es solo, insisto, como esto de, ah, sí, va al colegio o no va al colegio. La otra vez le contaba a Elena un chico que buscaba colegio, entonces la directora de la escuela decía, sí, si nosotros acá somos súper pro, hemos tenido otras personas trans, súper pro personas trans, entonces, pero el primer día de clases ven como mujer, y después cuando les contemos a tu curso, ahí vienes como hombre. Entonces, como, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con cómo esos discursos de alta violencia en las niñeces, en las juventudes, en las adulteces, puede significar no querer asistir a un espacio, puede significar resistencia, puede significar depresión, ¿no? ¿Cachai? O sea, como cómo vivir, cómo que sea posible vivir, implica pensar todos los días en qué pasa en lo cotidiano, ¿no? Hmm. Entonces, eso implica también generar y pensar ajustes, ¿ya? Ajustes, y cuando hablamos de ajustes, por supuesto, no hablamos de ajustes que hagan las personas trans para estar incluidas, sino que hay un cambio que tiene que haber de manera estructural en la sociedad, ¿cierto? Y nosotros y nosotras en lo cotidiano también podemos ser parte de eso, ¿sí? O sea, eh, yo digo que esta es una práctica cotidiana constante, ¿sí? Alguien en el chat también hablaba, escribía esto de aprender y desaprender. Estamos en un constante desaprender de nuestros propios estereotipos de género, ¿sí? Cuando tenemos familias, yo digo, como yo siempre velo a mi familia, pero cuando tenemos familias que, no sé, les parece gracioso los chistes del Dino Gordillo, ¿cachai? O los chistes de, no sé, de los 90, donde se ríen de las personas gay, de las suegras, de bla. Entonces yo también me estoy riendo de mi prima, mi primo, que que a lo mejor quiere puta, salir del closet, ¿cachai? No ha podido. Eh, si yo permito esos comentarios, también no estoy propiciando el humor morante, dice Karina, sí. No estoy propiciando un espacio seguro al interior de mi familia, ¿sí? Cuando yo permito que otros y otras hablen de los cuerpos, independiente de lo que quieran decir del cuerpo, ¿sí? Estoy propiciando de que eso sea un tema posible de dialogar en torno al cuerpo de otros y otras, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nosotras en prácticas cotidianas también podemos permitir los cuidados? ¿Sí? Podemos cuidar estando atentas a eso. Y cómo todo esto que estábamos señalando puede generar, por supuesto, malestar en salud mental, ¿sí? Y aquí también vienen estos discursos patologizantes de, ah, es que todas las personas trans, comillas, ¿cierto? O sea, como de una manera irónica, todas las personas trans tienen problemas de salud mental. Oye, es posible que
si yo vivencio este nivel de violencia histórica, ¿sí? Es posible que tenga un trastorno del ánimo, ¿sabes? Porque voy a cerrar la ventana, bro. Es muy difícil vivir con este nivel de violencia, ¿ya? Eh, quiero terminar con este ejemplo, pero antes la Elena dijo que no nos mataban por ser mujeres, y no estoy de acuerdo con eso, también nos matan por ser mujeres, ¿cachai? Pero creo que eh, si pensamos esto como las intersecciones, ¿no? Como una perspectiva interseccional, tenemos distintas tramas de opresión. ¿Cachai? Entonces es importante que no estamos haciendo solo la lectura de personas trans. No es lo mismo ser una persona trans, no sé, de San Bernardo, que estudia en un colegio público, que ser una persona trans de Vitacura, que estudia en un colegio privado. ¿Sí? No es lo mismo. Y no estamos diciendo que las personas trans de Vitacura no vayan a sufrir. Estamos diciendo que tienen otras condiciones. ¿Sí? Entonces, es importante considerar esas condiciones para poder avanzar, para poder cuidar, para poder eh, garantizar, como dice la Paula Cal, algunos espacios, ¿sí? Como libres de violencia dentro de lo posible. Pensaba como, Tama, que igual esto es como muy un entrenamiento, ¿no? Eh, Como que yo creo que no hemos hablado de las prácticas de defensa, pero evidentemente si yo me sé defender y como que problematizo las formas en las que yo me brindo seguridad a mí mismo, tengo más posibilidades de encontrar y reconocer aquello que me violenta y hacer algo con ello. Entonces, algo que nos pasa a las personas trans comúnmente es que nos dicen, espera la hora de la endocrina, espera a que te llamen de la cirugía, espera a tener la plata, espera, espera, espera. ¿Qué onda lo tóxico de la relación con esperar? Como yo he esperado toda mi vida para poder ser feliz, como cuánto tiempo más quieres que espere. Entonces, mucho de lo cotidiano también tiene que ver con el estar agotado de esperar y encontrar formas de resolver eso o de aminorar los efectos de la espera, que es postergarte a cada rato. Entonces lo cotidiano puede ser muy nocivo y eso es un poco lo que queremos mostrar que leía en los comentarios a alguien como que preguntaba si se podía aplicar una escala. Evidentemente no puede aplicar una escala, ¿no? Pero la ontología de pensamiento que estamos proponiendo busca como ampliar un poco la mirada y no reducirla a ciertas dimensiones específicas, porque a pesar de que acá hay 6 puntos, la vida cotidiana es mucho más compleja que 6 dimensiones en la vida, y eso sería tratar de capturar la experiencia. Lo que nosotros buscamos es que tengamos un acto sensible de escucha, en la que la persona pueda reconocer sus necesidades, ponerlas ahí en discusión y manifestar que sería sentirse cuidado, ¿no? Entonces, bueno, cuando la persona te dice busco más seguridad en mí, ¿qué tendría que hacer para sentirte más seguro? ¿No? Como no es llegar y como, aparece seguridad. En fin, lo último que queríamos presentar es cómo contribuimos a la generación de espacios seguros, ¿no? Y como nosotros contamos, partimos situándonos un poco, creemos que es importante pensar que los tránsitos o los procesos afirmativos de género, que también se les suele llamar así, no son de A a B, ¿no? Tienen muchos flujos, caminos, intensidades y formas distintas. Y un trabajo muy profundo sobre el respeto es cuidar y reconocer eso como una necesidad que yo debo cumplir. Entonces, el rol profesional al cual yo estoy llamada a cumplir es mucho más imbrincado en la experiencia del otro, porque yo me voy por la casa y la persona no deja de ser trans. Eh, Habilitar espacios entonces para reconocer estas experiencias diferentes. Y creemos que, voy a leer el de la izquierda y después continúas tu Tama, Ujú. que como que es muy importante, o creemos que es muy importante, me quedé pegado un poco, reconocer quién soy, ¿no? Entonces ahí hay un texto que dice, soy latido pulsante, soy el sudor en las manos, dejar de ser razón, para encontrar camino, envolverme en el pulso, en cada latido prestar atención. Muchas veces puede que no tenga las palabras para decir quién soy, pero sí hay gestos que repiten
que configuran entonces quién soy. Como qué soy, sino una constante configuración de gestos cotidianos que se repiten y hacen que yo, al usar este tono de voz, al mover la mano, al gesto con mi pelo, eso me hace Elena, un conjunto de gestos. Hay gestos que me hacen quien soy y esa es la relación que yo tengo con mi espacio también, ¿no? Como habito los espacios. Ahí vendría la otra lado, ¿no? Como el lado de la derecha, que Sí. Sí, y ahí también como desde este quién soy, dónde estoy, ¿cierto? ¿Cuál es mi relación con la experiencia trans? Eh, yo a veces, bueno, hago clases acerca de esto y escribo, etcétera, y es importante decir, y cuando lo digo yo no soy una persona trans, ¿sí? Entonces, es importante también entender cuál es mi lugar de privilegio y creo que es importante decir, bueno, ¿cuál es mi experiencia, mi relación con lo trans, con los acompañamientos que hago, ¿cachai? Pero también reconocer el lugar desde donde estoy y mi lugar de habla, ¿sí? Eh, ¿Cómo me vinculo con las personas trans? ¿Cómo me comparto en esos espacios? ¿Cómo voy a comprender lo que sucede en lo cotidiano de las personas trans? ¿Sí? Y en eso creo que es vital la escucha, ¿no? O sea, escuchemos a las personas trans, ¿sí? Ahí estaba pensando también leamos, como si voy a buscar, si voy a buscar definiciones, si voy a buscar qué pasa, bueno, las personas trans, hay escritores, escritoras tremendamente importantísimas, ¿no? Leamos personas trans, no lo que dicen las personas cisgénero acerca de la vivencia trans, ¿sí? Entonces, es importante saber esto, ¿no? Como a quién soy, dónde estoy, cómo estoy acompañando, ¿sí? Eh, cómo puedo generar espacios seguros de acompañamiento, pero también, a propósito de esto de aprender y desaprender, saber que tampoco estoy totalmente construida, ¿cachai? Y yo creo que eso es súper importante. O sea, he sido construida de cierta manera, en cierta familia, en este país que es tremendamente conservador, ¿cierto? Donde las temáticas de sexualidad no se hablan, donde parece que niñas, niños y jóvenes no tuvieran derecho, ¿no? Entonces, en este lugar, ¿sí? Con esta creencias, una cultura patriarcal, no es como que, ya, yo ahora, no sé, soy feminista, no sé qué, entonces ya no, eso no está conmigo, no. Yo soy parte de ese constructo, como dice Ardilla, para todos. Soy parte de eso, ¿sí? Y hay una experiencia ahí. Entonces, el otro día, voy a contar algo chistoso, pero el otro día le estaba poniendo las zapatillas a mi hija, entonces le digo, me estoy funando a mí misma, que se sepa. Entonces le digo, por favor, pero pon la zapatilla hazle más fuerte como hombre. ¿Cachai? Entonces lo estaba diciendo, ¿cachai? Cuando uno dice algo y se quiere como tragar sus propias palabras. Y le digo, olvida lo que te... O sea, y como lo dije, después le digo, olvida esto que tu madre acaba de decir. No se dice, como, ¿cachai? Entonces, y eso que está ahí, ¿de dónde viene esa frase que está en mí, ¿cachai? Que no pude como controlar de decir y se salió, ¿cachai? Eso es lo que tengo que desaprender. Y eso es tremendamente difícil. Entonces creo que es tan importante para generar espacios seguros, como mirar nuestros propios estereotipos de género, nuestra propia formación, nuestro propio lugar, posicionamiento, lugar de habla, ¿cierto? Y decir, bueno, desde este lugar, ¿cómo construyo? ¿Cómo escucho? ¿Cómo avanzamos en esto? ¿No? Para poder habilitar espacios que reconozcan las experiencias diferentes. ¿Ya? Esa creo que es una invitación. Pucha, quiero quizás dejar estos 15 minutos para preguntas, Elena, ¿te tinca? sí, Esperamos obvio. que les haya gustado la presentación. Podemos dejar quizás nuestros correos también ahí en el chat, pero Ujú. les agradecemos mucho los comentarios que fueron apareciendo. Eh, Sí, me corrijo, eh, gracias, Tamo, por decir eso que dijiste, que efectivamente me equivoqué, a las mujeres sí las matan por ser mujer. Eh, no me voy a excusar porque cuando uno da excusas se equivoca más. gracias, Elena. Sí, mira, acá voy a levantar la mano, pero voy leyendo algunos comentarios. Denise dice, hace un tiempo escuché un psicólogo
que muchas madres y padres llevaban a sus hijas para que les dijeran si eran trans, ¿no? Efectivamente, a veces eso pasa en salud, ¿no? Así como traigo a mi hija para que usted me diga, como diagnostique con ella un poco lo trans, y eso, bueno, eso primero no existe, y lo otro es que lo trans es una identidad, por lo tanto, no se diagnostica una identidad, no es algo que se pueda patologizar, y tampoco existe un instrumento de evaluación que te diga qué tan trans es una persona, ¿no? Entonces, es importante, pero es importante también que sepamos que existen, lamentablemente existen profesionales de la salud que creen que pueden hacerlo porque también tienen enfoques patologizantes de las identidades, de las distintas identidades y orientaciones sexuales. Entonces ahí invitarles a hacer, como a tener ojo con eso, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho como con qué espacios seguros o qué profesionales seguros existen para ser atendido o atendida. Y tratamos de recomendar esos lugares porque lamentablemente las situaciones de violencia se viven en muchos lugares. Y pregunta si volveremos a realizar este seminario. Mira, hay un curso que parte la otra semana y hasta eso, en eso estamos, ¿sí? Javiera, puedes abrir tu micrófono nomás y darnos tu pregunta. Hola, gracias por el seminario, ha estado muy bueno. Yo me declaro como medio ignorante en este tema, pero cada vez abriéndome más, un poco por necesidad y un poco también como por responsabilidad. Y mi pregunta iba como, la había escrito en el chat, pero temía que se fuera, entonces la pregunto acá, que es como, trabajo en un liceo y trabajo con un chiquillo que es trans. Y él quiere iniciar tratamiento hormonal cuanto antes. Y yo no sé como cuándo es recomendable que lo haga, porque los papás me dicen como, no, pero es que es muy chico. Y yo como, ya, no sé, ¿qué hago? Como que no sé cuándo es recomendable o qué les puedo decir o qué se hace, no sé. Sí, ahí Javiera te recomiendo, oye Elena, ahí está, pensé que te había caído. Te recomiendo Elena, primero existe la circular de educación, no sé si la tienes, eh, es la circular 082. Si pones circular 082 en Google, te aparece la circular de educación, eso es como una 812. 812, perdón. Mi dislexia numérica. 812, puedes revisarla, ¿sí? Eso da ciertas orientaciones a las comunidades educativas, pero te recomiendo trabajar con o recomendarle a esta familia, si es que el estudiante además señala que quiere abrirlo con la familia o es una temática, y siempre el tema de la voluntariedad, el consentimiento importantísimo, trabajar con fundaciones que trabajen con familias, ¿sí? Entonces está la Fundación Renaciendo, por ejemplo, en Santiago, eh, donde te podrían quizás, que podrían orientar mejor a estas familias, ¿sí? O buscar espacios de acompañamiento, programas de identidad de género, por ejemplo, en Chile, que pudiera brindarte un espacio de apoyo, ¿ya? Hay algunas de estas fundaciones y de estos espacios que también hacen charlas a las comunidades educativas un poco para hablar acerca de las redes, de cómo un poco navegar en esto, porque es un camino, si bien distinto, cada situación es muy diferente. Igual vamos a hablar algunas de esas cosas también en el curso que vamos a estar haciendo con la Elena, hablando de acompañamiento a comunidades educativas, ¿sí? Pero eso a grandes rasgos podría darte esa eh, como sugerencia. Había alguien más levantando la mano, pero no alcancé a ver quién era, si Era yo, pero Jairo. era un Vale. poco sobre lo mismo. Yo soy docente y también estoy estudiando comportamiento humano. Soy docente de lenguas, pero pues con base de la experiencia y esta deconstrucción que estamos haciendo, pues me intereso en el aprendizaje efectivo y pues estoy estudiando comportamiento humano. Es la primera vez que tengo una alumna trans. Y todo lo que comentaban realmente es una vivencia real que ella ha tenido a lo largo de su vida, la no aceptación de su familia, la violencia empieza desde casa, ¿no? El no aceptar su identidad de género, seguir tratándola como un él, y pues vamos, los reglamentos de la escuela, que pues el masculino debe de ir
con cabello corto, etcétera, pues todo eso aumenta más su disforia, ¿no? Creo que sí es algo complejo. Y pues parte de mi pregunta es, desde mi punto de vista docente, ¿qué se pudiera hacer, cómo pudiera abordar? Yo he tratado de hacer muy afirmativo. Soy docente de inglés de sur de México, para poner más el contexto. Y pues yo utilizo sus pronombres, inclusive el nombre que ella se asignó, nombre femenino, que se identifica como una persona femenina. Eso para mí igual es una chica, vaya. Pero eso es difícil por la comunidad de contexto, aunque ha sido muy bien acogida por sus compañeros, que respetan totalmente su identidad, no solamente por moda, sino se ve que es un interés genuino, ¿no? Entonces se ha encontrado en ese aspecto y en algunos maestros, la gran mayoría de los maestros, un círculo muy, muy valioso, ¿no? Y pues bueno, cabe aclarar que viene de otro país, un país de habla no hispana, ¿no? Entonces ahí hubo un doble cambio, ¿no? Vino solamente con padre y la esposa de papá, y su madre, que sí acepta su identidad, pues no tiene la patria potestad. Entonces es algo complejo, ¿no? Entonces eso es como Sí. que en general, ¿cómo pudiera uno abordar un poco esa parte? Sobre todo cuando hay negativa de padres. Sí. Lo que no entendí, Jairo, ¿trabajas en una escuela o en una Es una universidad? escuela, es una En una escuela, escuela. un colegio, Sí, es decir, es súper. secundaria o es... Mira, creo que es importante, bueno, primero, creo que es súper relevante y que efectivamente cambia la vida, o sea, sí, cambia la vida de un estudiante trans, saber que existe una persona en esa comunidad educativa que les respeta, ¿sí? Y como casi como un actor clave en el fondo en donde al que yo puedo acudir para hablar acerca de algo, ¿no? Entonces, primero, decirte que eso ya es un avance importantísimo. Entonces, algunas recomendaciones que puedo dar así muy Claro, respetar su nombre social, siempre preguntarle a los estudiantes cómo quieren ser llamados, sus pronombres, ¿cierto? Si eso es algo público o no, porque también a veces nos encontramos como, mire, me gustaría que me llamara Tama, pero en verdad no es algo que yo lo haya abierto con mis compañeros o con mi familia, entonces, por favor, a mis papás no les vaya a decir o a mi mamá no le vaya a decir tal cosa. Eh, Explicitar yo mis pronombres también es un acto súper relevante, ¿ya? Porque eso implica que para mí es importante, ¿sí? Decir los pronombres y que voy a estar atenta a cuáles son los pronombres de otros y otras en mi espacio de trabajo, en mi espacio cotidiano, más allá de la escuela también. Nosotros intentamos usar siempre el lenguaje inclusivo, ¿sí? También alguien ahí en el chat escribía que era un tema, que era difícil el tema del lenguaje inclusivo y da para una charla así muy amplia también en otro espacio, pero como que existen esas formas, ¿no? Y lo otro es, si el estudiante, la estudiante quiere abrir ese tema con la familia y pide explícitamente apoyo para eso, facilitar ese espacio. O sea, yo de verdad que creo que buscar organizaciones que trabajen con familias, estar al tanto además de legalmente con qué cuenta la escuela, ¿sí? O sea, eso es súper importante. Por ejemplo, nosotros en Chile está esta circular de educación que yo le comentaba a Javiera, ¿sí? Que es una circular, yo aquí pelando, capaz que haya alguien del Ministerio de Educación acá, pero velemos, no. Pero es una circular que las personas, es que el colectivo trans y yo en particular tampoco considero que sea así como, oye, esto es lo mejor del mundo, pero es lo que tenemos. Y eso sirve para instituciones públicas y privadas. Y por lo tanto, eso me permite decir, oye, mira, más allá de lo que crea el colegio, porque a veces también nos encontramos con esas prácticas, esos discursos, no es que, bueno, claro. entiendo que tú seas trans, pero bueno, mi creencia personal o yo como persona ya, eso es importante tener el marco legal porque decir, mira, esto no tiene que ver con creencias personales, es decir, el Estado dice tal cosa, esto está en el marco de los derechos humanos, y por lo tanto no estamos pidiendo un favor, estamos diciendo que tienes que cumplir con la normativa legal vigente en este país y al que tiene que funcionar toda institución educativa, ¿no? Eso a veces también nos ha servido como para
para dialogar, ¿ya? Es un tema, insisto, vamos a verlo más como profundamente como en el curso, pero también cada situación tiene sus particularidades, ¿ya? Entonces tú también te puedes encontrar con familias que tienen una historia tremendamente violenta. No sé, voy a poner un ejemplo, pero una vez una mamá me decía, yo amo a mi hijo, ¿cachai? Pero resulta que hace años atrás nos enteramos que mi cuñada era lesbiana y la familia dejó de hablarle. Y yo no quiero que eso le pase a mi hijo, ¿cachai? Entonces, cuando hablamos de lugares, de intersecciones, de todo lo que estábamos hablando en el seminario, también hablamos de esas historias familiares. O sea, que a veces cuidar a mi hijo, ¿cachai? Hablando de cuidado, implica negar su género para que no sea excluido y excluida de la familia, ¿cachai? Entonces, es tan complejo, es tan importante poder abrir ese espacio y tener ese espacio para hacer ese acompañamiento. Y a veces también los profesores, profesoras no tienen ese tiempo, ¿cachai? Porque también, o sea, aparte de todo lo que tienen que hacer, además, como por favor acompañe el tránsito, o sea, no es menor, ¿cachai? Pero creo que participar de charlas, estar informado, informada, saber la normativa legal, es algo que podría ayudarte o orientarte un poquito. Pues muchas gracias. Igual como comentario extra, pues mi ventaja es que soy docente de lenguas extranjeras. Específicamente en inglés, pues no hay tanto problema en utilizar pronombres. Sí. Igual tengo alumnos no binarios y pues ya no me meto en la parte de los puristas del idioma de lengua española, hispana, porque pues es inglés, ¿no? Y si es gramaticalmente correcto utilizar el sustantivo, perdón, el pronombre they como singular, ¿no? El ella. Entonces, ahí sí yo utilizo con ellos totalmente pronombres y explícito o pregunto cuáles son sus pronombres, ¿no? Genial. Gracias, Jairo. Valentina, Muchas gracias. antes de que Valentina haga su pregunta o comentario, decirles que Elena dejó algunas recomendaciones también de algunas personas preguntaban por textos o recomendados y ahí Elena les dejo algunas recomendaciones. Sí, Cuidados Trans de Girma Latino, que es un estadounidense, y además está Transpsiquiatría, abordajes queer para salud mental, eh, que tiene como distintos capítulos que son como fáciles, entretenidos de leer. Ambos textos pertenecen a la bibliografía del curso que vamos a impartir la próxima semana. Hay varios más, pero creo que como para efectos de ahora, y bueno, si pensamos en literatura específica para adolescentes que alguien preguntó, en realidad no hay mucho, porque como que está más caracterizado el proceso de transición. De pronto está bueno como mirar las normas internacionales, pero más allá de eso, como que igual es terreno de nadie. Me llamaba la atención que estaba leyendo el chat que alguien decía que para entrar en un proceso con testosterona como que no se podía ser vegano, vegana, vegane. Y encontré un poco raro igual eso. Em, Eso. Gracias, Elena. Valentina, ahora sí, la última pregunta, en virtud del tiempo, tenemos que cerrar antes del sorteo, además que va a ser Daniel. Sí, gracias. Más que nada era muy relacionado a lo último que estaba diciendo Tama, las conclusiones con respecto a la familia, que me nació la pregunta desde que Elena empezó a hablar de sobrevivencia y también de cuidados en torno al papel de la familia nuclear o la familia de origen, entendiéndose así como parientes. Em, si la familia es comprendida como el primer lugar de cuidado, ¿qué pasa cuando la familia de origen es el primer lugar en el que uno debe sobrevivir? Eh, Como que al final como que se contrapone y llegas como a estas contradicciones de como, bueno, debería ser mi lugar seguro per se, como este es la gran promesa de la humanidad, que esta familia es tu lugar seguro, pero en realidad es el primer lugar en el que te enfrentas en que tienes que sobrevivir. En realidad es como una pregunta abierta, quizás no se tenga pregunta ahora y por eso estamos aquí, pero me surgió mucho esa pregunta según lo que iban conversando en el seminario. Sí. Eso. Gracias, Valentina. Creo que, no sé si Elena, después de lo que diga, quiere cerrar con algo, pero eh, trabaja en particular cuando tú mencionas que el primer lugar de violencia, que es la mayoría de las veces así, la familia, ¿cierto? Quienes deberían brindarnos los cuidados más cercanos y primarios, en el fondo no es así. Es importante, bueno, saber que los equipos que hacemos acompañamiento
tenemos normas, ¿cachai? Y existen protocolos frente a situaciones de violencia, ¿sí? Entonces yo creo que es importante conocer los protocolos y, de las instituciones en las que nosotros y nosotras estamos trabajando. Conocer bien el marco en torno a los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también conocer la realidad, al menos en Chile, que sabemos que el ente del Estado que debe cuidar, brindar cuidados cuando no son los cuidadores y la familia, que es Mejor Niñez, antes llamado Sename, ¿cierto? Tampoco funciona, ¿sí? Por lo tanto, a veces quienes trabajamos con niñeces y juventudes también nos vemos entrampados en esto de qué es lo menos malo, ¿cachai? ¿Qué es lo menos malo que podemos hacer frente a una vulneración? Y es lamentable, ¿sí? O sea, yo creo que es importante primero reconocer eso, ¿no? O sea, reconocer que en Chile, a mi parecer, no existe un lugar protegido para la infancia y la juventud cuando hay una infancia y una juventud vulnerada, ¿ya? Eh, y por lo tanto creo que es importante que los equipos hagan análisis de cada situación y puedan tomar esas decisiones, ¿sí? Entonces también creo que no se puede llegar y decir, hay que hacer esto, ¿no? Porque depende de los territorios, depende si hay otras cuidadoras que puedan asumir el cuidado de este niño o joven, o de cómo se puede ir trabajando eso, si se puede trabajar con esta familia, etc. Ahora, en el peor de los casos, trabajar la autonomía progresiva, ¿sí? O sea, si estamos atendiendo jóvenes de 14, 15 años, decir, bueno, eh, eh, si intentamos hacer todo lo que necesitábamos hacer y eso no está resultando, ¿de qué manera yo voy a trabajar y potenciar las habilidades que tiene este chico, chica, chique, para poder ser autónomo y no depender de los cuidados de estos familiares? ¿Ya? Eso en casos, insisto, más extremos, ¿sí? Pero es importante hacer como una evaluación caso a caso, porque creo que es complejo, es súper complejo. Más uno, El- Tama. ¿Puedo hablar? Que Sí, dale. quería como complementar que, bueno, a mí me ha servido mucho sensibilizar sobre el malestar que viven las personas trans en salud mental. Pensar, por ejemplo, que el respeto a los pronombres es un acto de amor, y que en el fondo yo veo a mi hija cuando le estoy como diciendo sus pronombres y que en el fondo es una falta de respeto cuando yo trato a mi hija con pronombres equivocados, como por algo vemos cómo es que existe una distancia entre la niña y sus padres. Em, por otro lado, también señalo, como bien dice Tama, que incluso en Chile es una tortura convertir a alguien. Como que ahí me ha llegado el discurso de hágale un test para saber si es trans. Entonces yo le digo, señora, ¿cómo, mire, cómo le explico que esto es torturar a su hijo? Y esto no tiene ningún nada de malo. Entonces, por otro lado, acoger, ¿no? Como que yo creo que es muy importante acoger y no invalidar el desconocimiento que pueda tener la familia, como leerlo desde ese lugar, como puede ser que la familia desconozca mucho y que por ello provoque daño. Como que no tiendo a pensar que los padres van a querer violentar a sus hijos porque sí. Entonces, bueno, evidentemente lo que se pone en juego es el amor incondicional, ¿no? Como que eso es un poco la promesa de ser papás, como yo te voy a amar como hagas lo que hagas. Y creo que eso es un poco como el ejercicio de mostrar entonces que hay eventos en la vida que pueden corromper ese vínculo y que los vínculos no Mm, son obligatorios, como yo elijo y ejerzo el respeto, pero no te lo debo, ¿no? Entonces, como yo tengo que construir prácticas de respeto con uno o tres, y como bien dice Tama, eventualmente, ojalá que eso no ocurra, ¿no? Como yo también podría tener la posibilidad de separarme y diferenciarme de ti. Entonces, como creo que es algo que se va a ir mirando caso a caso, pero siempre verlo desde la intención de, ojalá como reconocer que evidentemente va a estar en peligro esa persona y va a estar menos en peligro si cuenta contigo, mamá, papá, cuidadores. Entonces, mostrar los beneficios igual de que esa persona participe de la vida de alguien. Por otro lado, desestigmatizar esto de que se te muere, no es que se muera, como tu hija nunca fue, las personas no nos convertimos, somos. Cuando yo empiezo a reescribir mi historia como de hija, dejo de pensar también que se me está muriendo, ¿no? Porque está brígido igual como, sobre todo porque el temor de la muerte está cerca y que es real, como no invocar la muerte cuando elige todavía está empezando este proceso. Vuelvo a insistir que si yo tengo que sobrevivir,
como ojalá que seamos del lado de los aliados, como creo que es presentarle eso muy humildemente y de manera muy respetuosa a los padres para ver cómo llegar a algún acuerdo en ese encuentro de cómo dialogar qué sería lo difícil y cómo podemos transitar esta experiencia para llegar al respeto, como Sí, bueno, ok. Oye, Elena, que estamos en el tiempo, pero solo sí, a propósito de esto que tú decís, yo creo que cuando decimos reconocer los lugares, reconocer que Chile no tiene educación sexual integral, ¿sí? Entonces, que es posible que esa familia nunca haya escuchado, o sea, lo básico de educación sexual, ¿sí? Y que eso tampoco es un derecho que nos está siendo negado a todos y todas en este país, ¿sí? Entonces es importante entender eso y poder hacer un acompañamiento también amoroso y situado a las familias, ¿cachai? O sea, no es como, es que tú eres una mala persona y entonces quieres ser un mal cuidador. No digo que no nos podamos encontrar con esos casos, digo que no es la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo hago un acompañamiento? ¿Cómo cuido a esa familia yo también y hago un acompañamiento amoroso entendiendo esa historia? ¿Sí? Por eso insistimos en posicionarnos en el lugar desde donde esa familia está. Así que eso, queridos, un gusto haberles hecho este seminario, esta conversación. muchas Siempre se nos gracias. hace cortito con la Elena, así que a quienes estén interesados les esperamos en el curso. Y Daniel, no sé si estás por ahí que iba a hacer el Aquí sorteo. estoy, profesoras. Atento. Muchas gracias por el seminario. Entonces, Muchas gracias. queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Tamara Palomino y Elena Figueroa por la excelente charla que han dictado el día de hoy. A continuación, les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Así que en el chat dejaré los links y ahora también voy a compartir mi pantalla para que puedan ver los códigos QR y el sorteo. Así que vamos a compartir pantalla, compartir. Y se ve a la izquierda están los códigos QR para la certificación para Chile y México. Y a la derecha está el sorteo que vamos a comenzar ahora mismo. Entonces, comenzar. Atentos, por favor, a si es que aparece su nombre de arriba abajo. Si no contestan, diré al agua. Así que el ganador sería, la ganadora, perdón, Marioli. ¿Está Marioli Daniel Aracena? ¿Se encuentra Marioli o al agua? Sí está diciendo que está en el chat. Ah, ya entonces ganó Sí, de estoy aquí. inmediato. Ganó de inmediato. Gracias. Felicitaciones. Esperen un momento. Voy a sacar pantallazo para enviárselo al coordinador. Ahí está. Ahora voy a dejar de compartir mi pantalla. Eso. Agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca al curso de acompañamiento a personas trans, prácticas para deshacer y rehacer. Por lo que te comentamos que el día de mañana te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla y por supuesto a Tamara y a Elena por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Una duda nada más. El número de identificación para obtener la constancia, ¿de dónde lo obtengo? Solamente te va a pedir el correo, el nombre, tu teléfono. No debería pedirte un número de identificación. Sí, me piden nombre, apellido, número de identificación